Ya está ingresando al escritorio Juan Liach. ¿Cómo estás viendo la economía? ¿Coincidís conmigo que el gobierno la va a correr un poquito? Absolutamente, Charlie. Creo que, de hecho, gran parte de la estrategia de polarización que está impulsando gran parte del gobierno tiene que ver con no poder discutir la economía. Porque si se empezase a sentir claramente los efectos de la supuesta reactivación, estaremos discutiendo eso claramente, ¿no? Yo creo que por eso, fíjate que tanto Macri como sus funcionarios se empiezan a endurecer, Charlie, claramente para evitar tener que hablar de la economía, ¿no? Juan Liach, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Gracias por la invitación, No, al Charlie. contrario, es un gusto que hayas venido. ¿Cómo estás viendo este momento en la Argentina? Vos que sos un hombre, que aparte de economista, sos un educador, un pensador. Quizás por mi edad lo veo muy parecido a otros momentos del pasado, ¿no? En el centro está el 2,6 de abril, la inflación. Ahora, yo veo que la discusión en la Argentina sobre la inflación no toma conciencia del hecho que, junto con Brasil, cabeza a cabeza, según la estadística, somos los dos países del mundo que hemos tenido más inflación en la historia universal. En la historia universal. O sea, y se trata con una gran liviandad, me parece a mí, un tema que es una enfermedad crónica de la Argentina y frente a la cual hemos fracasado, voy a pluralizar, el peronismo, el radicalismo, las dictaduras militares, sin excepción. Yo me incluyo porque participé del gobierno que encaró la convertibilidad. Juan, perdóname, yo coincido con vos, pero como este gobierno priorizó y el propio presidente fue el que dijo combatamos la inflación, no es nuestro enemigo porque va a generar menos pobreza. Vino un presidente del Banco Central que dijo ortodoxamente este año es entre el 12 y el 17, las circunstancias están mostrando que esto va a ser difícil y como nosotros, creo yo, queremos un país con inflación, el 2,6 retumbó mal. No, es que es un mal número, eso no lo puede negar absolutamente nadie. Ahora, yo veo una diferencia. En el pasado, Argentina probó todas las magias posibles, o sea, usar herramientas que eran raras. Por ejemplo, el Plan Austral, que fue una concepción interesante, tuvo que poner el desagio, después pasó lo que todos sabemos. La convertibilidad era un sistema que ya virtualmente no se usaba en el mundo, se trajo para tratar de parar la inflación y los gobiernos militares usaban, digamos, toda la fuerza posible que ya conocemos muy bien para tratar de parar la inflación y ninguno tuvo éxito. El caso para mí más notable de esta vocación argentina por la inflación es el del gobierno anterior, porque en el año 2003-2004 la Argentina estaba encarrilada en algo inédito en nuestra historia, que era una inflación de 3-4% anual, con la economía creciendo, con un contexto internacional. Igual de La Baña, esa época. Sí, claramente. A mí no me gusta personalizar, porque creo para que ubicar son procesos históricos, ¿no? Y sin embargo Argentina volvió a elegir la inflación innecesariamente. Entonces creo que tenemos que tomar conciencia como sociedad que este es un problema muy profundo, que va mucho más allá de si la tasa de interés, de si el Banco Central. En cuanto al Banco Central, yo creo, mirá, que si en vez de 12-17 fijaba 17-24, la inflación iba a ser 30. O sea, acá, digamos, la rapidez de la Argentina para acomodarse a la suba de precios, para indexar la inercia que tiene la inflación es tremenda, ¿no es cierto? Y eso, entonces, a mí me parece que ahora Argentina, con errores propios de toda obra humana, está recorriendo un camino que nunca en el pasado se recorrió. Primero, no intentar magias. La magia incluye el shock. Muchos, ustedes habrán visto, demandan el shock. ¿Por qué no se hizo un gran ajuste? Bueno, me parece a mí tan obvia la respuesta de que eso es socialmente injusto y además políticamente inviable, que directamente plantearlo me parece que es como estar en otro mundo. De nuevo, una magia, pero esa es una magia de imposible aplicación. Ahora se está intentando un camino que claramente va a ser largo, ese camino, pero sin recurrir a magias y con un enfoque gradual, que al principio es más difícil, porque vos no tenés ese encanto que tuvo el Plan Austral o el encanto que tuvo la convertibilidad o el gran desencanto que eran los gobiernos militares con la tablita de Martínez de Oz, digamos, ¿no? Entonces, ahora
vos tenés un tipo de cambio flotante. Bajo. ¿Cómo? Bajo. Bajo, perfecto. Ahora, en estas críticas que yo veo, recién hablaba Julián Domínguez del tema de competitividad, productividad, etcétera, que yo creo que está en el corazón del problema argentino. Y esa idea que flota de creer que se va a resolver bajando la tasa de interés, cuyo principal efecto va a ser la suba del dólar, se te varían los precios en 48 Juan, horas. Entonces me parece que Juan, Argentina tiene que encontrarse con su verdad. Perdón. No, a ver, justamente hablabas del Banco Central, Juan. Hoy Macri define básicamente la lucha contra la inflación a partir del Banco Central. ¿No crees que lo circunscribe mucho a veces el gobierno y lo centraliza demasiado, valga la redundancia, en la entidad? Financiero. Demasiado financiero. Digo, ¿no tendría que el gobierno aplicar otros instrumentos, defensa de la competencia? Digo, por ahí vos nos puedes contar un poco mejor cuáles podrían ser, pero ¿no está circunscripto? Sí, algo de eso yo creo que hay. A mí me hubiera gustado más, lo he dicho en este programa, de entrada, ya bien al principio, un esquema más de concertación. Ahora el gobierno ha intentado el camino de las concertaciones sectoriales. Parciales. Sí. Creo que es un camino válido, sobre todo porque se está tratando de introducir una herramienta que si vos no la ponés, nunca vamos a salir. Porque el problema de competitividad de la Argentina, si vos no discutís las cuestiones de productividad, si la productividad no se integra en las discusiones de los convenios colectivos, es inviable. Y entonces aparece, que tiene mucho olor a lobby, digamos la verdad, esta idea de que el tipo de cambio suba y te va a durar 6 meses. Cada vez te va a durar menos, porque ya el entrenamiento de la Argentina es muy grande frente a ese tipo de políticas. Juan, digo, tu razonamiento es impecable. Que me parece, no creo. Sí. Yo por algo te invito y sabes el afecto que te tengo. Me da la impresión de que el gobierno desde un principio generó más expectativas que realidad en la economía. Vamos a hacer que la inflación baje rápidamente, que lleguen las inversiones, y a lo mejor están pagando un poco el costo de esta sobredimensión que hicieron ellos de lo que estaban haciendo. Para contestarte con honestidad, yo en este programa también trasunté un optimismo, creí que hubo una reacción de la inversión mucho mayor de la que realmente hubo, o sea que me alcanzan las generales de la ley, no puedo criticar algo que yo también compartí, porque yo creía. No, te di mi pensamiento. Yo estoy trabajando en poner en un proyecto de reforma impositiva, no para el gobierno, sino para una entidad privada, una fundación. Me he metido a fondo en este tema y realmente lo que es el sistema impositivo en la Argentina y la presión tributaria en la Argentina es de tal magnitud insoportable que si vos no lo arreglás y sobre todo marcás una expectativa de que vas hacia otro sistema, ahora ¿qué pasa? Como es un año electoral, lamentablemente no se puede tratar el tema porque todos sabemos lo que va a pasar, digamos. Ahora, yo creo que a la hora del balance, evidentemente, los logros no han estado a la altura de las expectativas iniciales, pero el 2017 me parece que no se puede discutir que va a ser un año con no de recesión, sino de crecimiento de la economía, que yo creo que va a estar en el orden del 3%, y de una inflación sustancialmente menor a la del año pasado. Esto me parece que son los puntos esenciales. ¿Y cuándo crees que se va a ver, se va a palpar la reactivación? Porque el gobierno dice que ya está, pero muchísima gente claramente no lo siente. Es muy lógico, ¿en qué momento? Es muy lógico. Porque parece que siempre vamos pateando la reactivación. El gobierno viene pateándola del segundo semestre hasta ahora. No, en febrero, marzo y abril has tenido números de un sector vital, que es la construcción, que son bastante contundentes en el sentido de la recuperación. Y la UI acaba de publicar el informe de marzo de la industria manufacturera, que ha sido claramente uno de los sectores más golpeados, donde ya da un número muy pequeño pero positivo. ¿Cuándo se va a notar masivamente? Sinceramente, yo no tengo los elementos como para darte una respuesta. Creo que la economía, insisto, este año va a crecer en el orden del 3%, quizás un poco más. Juan Liach, ha sido un gusto enorme. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Ya va a estar con nosotros Sebastián.